¿Una cabaña en ruinas? Carolina, mi exesposa, se rió en mi cara. Perfecto para un fracasado, de arquitecto millonario a ermitaño en el bosque. Estábamos en la oficina del abogado. Mi familia entera me miraba con lástima mientras el doctor Andrés Campos leía el testamento de mi abuelo don Gabriel. Una cabaña de madera en el valle de Elqui, a 6 horas de Santiago. Eso era todo lo que me había dejado. «Véndela rápido», dijo mi tío Gustavo. «Con suerte sacarás $20,000. Si es que alguien la compra», añadió mi prima Valentina. Hace un año, yo tenía una firma de arquitectura que facturaba $2 millones anuales. Ahora vivía en mi coche, divorciado, arruinado. Mi hija Martina estaba con su madre, quien no perdía oportunidad de recordarle que papá era un fracasado. Lo que ninguno de ellos sabía era lo que había detrás de la puerta sellada de esa cabaña. Documentos que valían millones, secretos que expondrían décadas de corrupción, un legado que cambiaría mi vida para siempre. Pero antes de continuar con esta historia, por favor dale like y suscríbete al canal para más historias reales como esta. Y quédate hasta el final, porque lo que descubrí detrás de esa puerta sellada cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Mateo Herrera, tengo 38 años, y en este momento estoy sentado en el porche de la cabaña de mi abuelo en el valle de Elqui. Hace 18 meses, tenía todo. Hoy tengo algo mucho más valioso, pero para que entiendas cómo llegué aquí, tengo que llevarte al principio, al día en que mi mundo comenzó a desmoronarse. Todo empezó a caer hace 2 años. Yo era socio fundador de Herrera y Asociados Arquitectos, una firma que había construido desde cero junto con Sebastián y Diego, mis mejores amigos desde la universidad. Trabajábamos 16 horas al día, vivíamos y respirábamos arquitectura, y lentamente nos convertimos en uno de los estudios más respetados de Santiago. En casa, Carolina y yo llevábamos 10 años casados. No era el matrimonio perfecto que ella le mostraba a sus amigas en Instagram, pero funcionaba, o eso creía yo. Teníamos a Martina, que acababa de cumplir 8 años. Vivíamos en un apartamento de 300 metros cuadrados en Las Condes. Desde fuera, éramos la familia exitosa y envidiable. La realidad era más complicada. Carolina había crecido con dinero, mucho dinero. Su padre era dueño de una cadena de concesionarios de autos de lujo, y ella había sido criada con la expectativa de que nunca tendría que preocuparse por nada. Se había casado conmigo cuando yo era un arquitecto prometedor con grandes sueños y un futuro brillante por delante. Pero los sueños no pagaban los zapatos de diseñador, ni las vacaciones en Europa, ni las cenas en los restaurantes más exclusivos de Santiago. Cada vez que la firma pasaba por una mala racha, cada vez que teníamos que apretarnos el cinturón aunque fuera un poco, podía ver el desprecio creciendo en sus ojos. Mi padre tenía razón, me dijo una noche después de que rechacé su idea de comprar una casa de playa de $500,000 que necesitábamos para las vacaciones de verano. Debía haberme casado con alguien que ya tuviera dinero, no con alguien que solo habla de conseguirlo algún día. Me quedé despierto esa noche, mirando el techo de nuestro dormitorio, preguntándome cuándo exactamente me había convertido en una decepción para la mujer que supuestamente me amaba. Pero me dije que era solo el estrés hablando, que una vez que la firma despegara realmente, una vez que pudiéramos darle el estilo de vida que ella quería, todo mejoraría, y entonces llegó el proyecto Costanera. Era un martes de marzo cuando recibimos la noticia. Habíamos ganado la licitación para diseñar un desarrollo de uso mixto en el corazón de Santiago, valorado en más de $20 millones. Edificios de oficinas, apartamentos de lujo, espacios comerciales. Todo integrado en un diseño que combinaba funcionalidad con belleza arquitectónica. Cuando se lo dije a Carolina, sus ojos se iluminaron de una manera que no había visto en años. ¿20 millones? Repitió, su voz subiendo una octava. Mateo, esto es enorme. Esto es lo que hemos estado esperando. Organizó una fiesta esa misma semana. 50 personas en nuestro apartamento, champán francés, catering de un restaurante de 5 estrellas. Le contó a todos que su esposo acababa de cerrar el proyecto más importante de su carrera. Por primera vez en años, me miraba con algo parecido al orgullo. Ahora sí, Mateo, me susurró esa noche mientras los invitados se iban. Ahora sí vamos a vivir como merecemos, como yo siempre supe que podíamos vivir.
Me lancé al proyecto con todo lo que tenía. Pasaba 18 horas al día en la oficina, perfeccionando cada línea del diseño, cada detalle de la estructura. Quería que fuera perfecto. Quería que fuera el tipo de proyecto que la gente recordara durante décadas, que pusiera mi nombre, nuestro nombre, en el mapa arquitectónico no solo de Chile, sino de toda Sudamérica. Lo que no veía, lo que estaba demasiado cegado por la ambición y el trabajo para notar, era lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Las señales que debería haber sido obvias. Sebastián y Diego empezaron a tener reuniones sin mí. Asuntos administrativos aburridos, me decía Sebastián con esa sonrisa fácil en la que había confiado durante años. Números y contratos. Tú concéntrate en el diseño, Mateo. Es donde realmente brillas. Déjanos manejar el lado del negocio. Y yo, como un idiota, le creí. Me sentía halagado incluso. Pensaba que estaban reconociendo mi genio creativo, liberándome de las tareas mundanas para que pudiera enfocarme en lo que mejor hacía. Me pedían firmar documentos. Muchos documentos. Contratos, reestructuraciones corporativas. Pura formalidad, aseguraba Diego. Los abogados insisten en que todo esté actualizado. Necesitamos estar bien estructurados para un proyecto de esta magnitud. Los firmaba sin leer la letra pequeña. ¿Por qué lo haría? Estos eran mis amigos, mis socios, las personas con las que había construido esta empresa desde cero, trabajando en un apartamento de un ambiente cuando apenas podíamos pagar el arriendo, soñando con el día en que llegaríamos exactamente a donde estábamos ahora. Además, estaba ocupado. El proyecto Costanera consumía cada segundo de mi tiempo. Carolina había empezado a hacer planes, grandes planes. Una casa nueva en Lo Barnechea, el barrio más exclusivo de Santiago. Un colegio aún más caro para Martina. Vacaciones en las Maldivas. Un segundo coche. Ahora que finalmente estamos ganando dinero de verdad, me decía mientras desfilaba por el apartamento con revistas de decoración y folletos de agencias de viajes, podemos empezar a vivir como la gente de nuestro nivel, como siempre debimos haber vivido. Debí haber prestado atención. Debí haberme preguntado por qué Sebastián y Diego intercambiaban miradas cuando yo hablaba sobre mis planes para después del proyecto Costanera, sobre los clientes que podríamos atraer, sobre cómo esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Debí haber leído esos malditos documentos. La traición llegó un martes por la tarde, 6 meses después de empezar con el proyecto Costanera. El diseño estaba casi completo, pulido hasta la perfección. Había presentaciones programadas con el cliente para la próxima semana. Yo estaba exhausto pero exultante, seguro de que estábamos a punto de cerrar la fase de diseño y pasar a la construcción real. Me citaron a una reunión. Importante, decía el correo de Sebastián. Necesitamos hablar sobre el futuro de la empresa. Entré a la sala de conferencias, esa con las ventanas de piso a techo que daban a la ciudad que ayudé a dar forma con mis diseños, y supe inmediatamente que algo estaba mal. Había un abogado presente, alguien que no reconocí. Sebastián y Diego estaban sentados en un lado de la mesa, dejándome el otro lado para mí solo, como si ya no fuéramos un equipo, como si fuera un adversario. Mateo, comenzó Diego, su voz cuidadosamente neutral, casi clínica. Gracias por venir. Necesitamos discutir tu participación en Herrera y Asociados. Me reí. Una risa nerviosa, incómoda. ¿Mi participación? Muchachos, mi apellido está literalmente en la puerta. La empresa ha crecido mucho, continuó Sebastián, evitando mi mirada. Y con proyectos de la magnitud de Costanera, necesitamos una estructura más profesional, más enfocada en el aspecto comercial del negocio. El abogado abrió una carpeta y deslizó documentos a través de la mesa hacia mí. Reconocí mi firma en varios de ellos. Hace 6 meses, dijo el abogado con voz monótona, como si estuviera leyendo un menú en lugar de destrozando la vida de alguien. Usted firmó una serie de documentos reestructurando su participación en la empresa, cedió los derechos de propiedad intelectual de todos sus diseños, reestructuró su posición de socio mayoritario a consultor creativo. El mundo pareció inclinarse debajo de mí. ¿Qué? No, yo nunca... Esos eran documentos administrativos de rutina. Ustedes dijeron... Está todo ahí, Mateo, dijo Sebastián, y ahora podía escuchar algo en su voz que nunca había estado ahí antes. Algo frío, calculado. Tu firma, fechas, testigos.
Todo completamente legal. Lo que mis clientes están proponiendo, continuó el abogado, y la palabra clientes me golpeó como un puñetazo en el estómago. Es una compensación justa por tu trabajo hasta la fecha. $50,000. Es una oferta más que generosa considerando que técnicamente, según los contratos que firmaste, no tienes derecho a nada. $50,000. Por 7 años de mi vida. Por una empresa que llevaba mi apellido. Por diseños que habían ganado premios internacionales. Por el proyecto Costanera, que había consumido cada hora de vigilia durante los últimos 6 meses. No pueden hacer esto, dije. Y mi voz sonaba extraña incluso para mí. Distante. Como si viniera de muy lejos. Somos socios. Somos amigos. Lee los documentos, Mateo, dijo Diego, y por primera vez encontró mi mirada. Lo que vi ahí me heló la sangre. No había remordimiento. No había culpa. Solo una especie de fastidio, como si yo fuera un problema menor que necesitaba ser resuelto. Todo está ahí. Firmaste todo voluntariamente. Nadie te obligó, nadie te engañó. Si no leíste lo que estabas firmando, bueno, esa fue tu decisión. Tienes hasta el final de la semana para aceptar la oferta, agregó Sebastián. Después, la compensación baja a 25,000, y después de eso, se encogió de hombros. Bueno, preferirías no tener que involucrarnos en litigios costosos, especialmente considerando que no tienes un caso. Salí de esa sala de conferencias en estado de shock. Bajé en el elevador como un sonámbulo. Pasé por la recepción donde la secretaria me saludó alegremente, sin saber que acababa de perder todo. Llegué a mi coche en el estacionamiento subterráneo y me senté detrás del volante, temblando. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo había sido tan estúpido, tan confiado, tan ciego? Llamé a un abogado esa misma tarde. Me costó $3,000 solo la consulta inicial. Lo observé revisar los documentos que había firmado, documentos que finalmente leí con atención, viéndolos realmente por primera vez. Y con cada página que pasaba, mi estómago se hundía más. «Es hermético», dijo finalmente el abogado, cerrando la carpeta. «Señor Herrera, usted firmó todo esto voluntariamente. No hay indicios de coerción o fraude. Las firmas son suyas, están fechadas, tiene testigos. Legalmente, no tiene ningún recurso». «Pero ellos me engañaron», protesté. «Me dijeron que eran formalidades, me mintieron sobre lo que estaba firmando». «¿Tiene eso por escrito? Correos electrónicos donde admiten que le mintieron. ¿Grabaciones?» No tenía nada, solo mi palabra contra la de ellos. Y mi palabra, aparentemente, no valía nada. Esa noche llegué a casa tarde. Había estado conduciendo por la ciudad durante horas, tratando de procesar lo que había pasado, tratando de figurar cómo iba a decirle a Carolina que lo había perdido todo. La encontré en el sofá de la sala, con una copa de vino en la mano, revisando su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. «Perdí la empresa», dije. Las palabras salieron planas, muertas. Sebastián y Diego me sacaron, me robaron todo. Ahora sí levantó la vista. Lentamente. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo con una expresión que nunca olvidaré. No era sorpresa, no era simpatía, era algo mucho peor. Era confirmación. «¿Cuánto te dieron?», preguntó. $50,000. Se rió, una risa corta, amarga, sin humor. $50,000. Dios mío, Mateo. ¿Cómo pudiste ser tan estúpido? Ellos eran mis amigos, dije, y odiaba cómo sonaba mi voz. Defensiva, patética. Confié en ellos. Tu confianza, dijo Carolina, dejando su copa con un golpe seco. Acaba de costarnos todo. La casa que íbamos a comprar, las vacaciones, el futuro de Martina, todo. Puedo luchar contra esto, dije. Puedo contratar abogados, puedo... ¿Con qué dinero, Mateo? Se puso de pie, y la forma en que me miraba era como si fuera un extraño. Peor, como si fuera algo desagradable que había encontrado en la calle. $50,000. ¿Sabes cuánto debemos? ¿Cuánto cuesta mantener este estilo de vida que me prometiste? Carolina, no. Levantó una mano deteniéndome. No quiero escucharlo. No quiero tus excusas ni tus promesas de que todo va a estar bien. He escuchado esas promesas durante 10 años, Mateo. Y mira dónde estamos. Durante las siguientes semanas,
Observé mi vida desmoronarse como un edificio mal construido en un terremoto. Cada día traía una nueva crisis, una nueva cuenta que no podía pagar, una nueva realidad que enfrentar. La hipoteca del apartamento era de $350,000. Los $50,000 que me dieron apenas cubrían 3 meses de pagos. El préstamo del coche era de $45,000. Las tarjetas de crédito tenían un saldo combinado de $30,000. El colegio privado de Martina costaba $1,500 al mes. Hice los cálculos una y otra vez, tratando de encontrar una manera de hacer que funcionara, pero los números no mentían. Sin ingresos, sin perspectivas de trabajo inmediato en una industria donde Sebastián y Diego ya habían esparcido la palabra de que yo era difícil de trabajar y poco profesional, estaba financieramente destruido. Carolina se movió al cuarto de invitados. Dejó de hablarme excepto para recordarme las cuentas que vencían, los pagos que no podía hacer, las promesas que había roto. Mi padre tenía razón sobre ti, me dijo una noche, su voz helada. Dijiste que eras un arquitecto brillante. Dijiste que íbamos a tener una vida increíble. Pero la verdad es que eres un fracaso, Mateo. Un fracaso que fue demasiado estúpido para leer lo que firmaba. Intenté conseguir trabajo. Mandé mi currículum a cada firma de arquitectura en Santiago. Algunos ni siquiera respondieron. Otros fueron más directos. Hemos escuchado que hubo problemas en tu anterior posición, me dijo un gerente de contratación por teléfono. Entiendes que no podemos arriesgarnos con alguien que tiene ese tipo de historial. ¿Historial? Mis ex socios me habían robado la empresa y de alguna manera yo era el que tenía un historial problemático. 3 meses después de perder la empresa, recibí la notificación de ejecución hipotecaria. El banco me daba 30 días para ponerme al día con los pagos o perder el apartamento. No tenía el dinero, ni siquiera cerca. Carolina me dio los papeles del divorcio esa misma semana. No voy a hundirme contigo, dijo, su voz completamente desprovista de emoción, como si estuviera terminando un contrato comercial en lugar de un matrimonio de 10 años. Ya hablé con mi abogado. Quiero la custodia completa de Martina. Quiero manutención. Y quiero esto terminado lo más rápido posible. Carolina, por favor, dije, y odiaba el tono de súplica en mi voz. Dame tiempo. Puedo arreglar esto. Puedo... No puedes arreglar nada, Mateo. Eso es lo que finalmente entendí. No eres el hombre que pensé que eras cuando me casé contigo. Eres solo... nada. Martina lloraba cuando Carolina le explicó que papá y mamá se iban a divorciar. La observé desde la puerta de su habitación, decorada con pósters de sus bandas favoritas y fotos de momentos más felices, tratando de consolar a nuestra hija, mientras explicaba que a veces los adultos simplemente crecen en direcciones diferentes. No mencionó que la única dirección en la que yo había crecido era hacia abajo. El divorcio fue rápido y brutal. El abogado de Carolina era agresivo, eficiente. El mío era el tipo más barato que pude encontrar, pagado con los últimos restos de mis $50,000. Carolina se quedó con casi todo. La custodia completa, el derecho a vivir en el apartamento hasta que se vendiera, todos los muebles, el coche mejor. A mí me dejaron con deudas, una orden de manutención de $800 mensuales que no tenía forma de pagar y visitas supervisadas con mi hija 2 veces al mes. El juez, explicó mi abogado con compasión genuina en su voz, consideró tu situación financiera y tu inestabilidad actual. Carolina argumentó que no podías proporcionar un ambiente estable para la niña. Inestable. Esa era la palabra que ahora me definía. 6 meses después de perder la empresa, estaba viviendo en mi coche. Un Nissan del 2015 que había comprado cuando todavía pensaba que podía recuperarme, antes de que el último de mis ahorros desapareciera en pagos de abogados y deudas atrasadas. Me bañaba en baños públicos. Comía lo que podía permitirme, que generalmente significaba pan barato y lo que fuera que estuviera en oferta en el supermercado. Estacionaba en diferentes lugares cada noche, tratando de no llamar la atención, tratando de no pensar en cómo había caído tan bajo tan rápido. Las visitas con Martina eran las peores. Cada 2 semanas, Carolina me dejaba pasar 2 horas con mi hija en un parque público, observando desde una distancia como si yo fuera un peligro. Martina me hacía preguntas que no sabía cómo responder.
¿Cuándo vas a volver a casa, papá? ¿Por qué mami dice que no tienes trabajo? ¿Es verdad que vives en tu coche? ¿Cómo le explicas a una niña de 8 años que su padre, que solía diseñar edificios que tocaban el cielo, ahora no puede ni siquiera pagar el arriendo de un apartamento de un ambiente? Y luego, en medio de todo eso, llegó la llamada. Era un martes por la tarde. Estaba estacionado en un callejón cerca del centro de Santiago, tratando de decidir si el cartón que había encontrado detrás de un supermercado sería suficiente para hacer el asiento trasero de mi coche un poco más cómodo. Mi teléfono, con apenas un 5% de batería, vibró. Número desconocido. Casi no contesté. Los cobradores de deudas habían dejado de llamar hacía semanas, después de darse cuenta de que no había nada más que sacarme. Pero algún instinto que no puedo explicar, me hizo deslizar el dedo sobre la pantalla agrietada. ¿Señor Mateo Herrera? Sí. Soy el doctor Andrés Campos, abogado. Llamo en relación con la herencia de su abuelo, don Gabriel Herrera. Lamento informarle que falleció hace 6 meses. Necesitamos que venga a mi oficina para la lectura del testamento. Es urgente. Don Gabriel. Mi abuelo, el ermitaño de la familia, el hombre que había desaparecido en las montañas hace 40 años y que nadie había visto desde entonces. Yo tenía vagos recuerdos de él de cuando era niño. Un hombre alto y tranquilo, con manos callosas y ojos que parecían ver a través de las personas. ¿Una herencia?, pregunté, sintiendo una chispa de esperanza por primera vez en meses. Tal vez, solo tal vez, había algo de dinero, suficiente para salir del coche, conseguir un apartamento pequeño, recuperar algo de dignidad. Necesito que venga a la oficina, repitió el abogado. Hay otros herederos también. La lectura es este viernes a las 3 de la tarde. Me dio la dirección. Una oficina en Las Condes, el mismo barrio donde solía vivir en lo que parecía otra vida. El barrio donde todavía vivía Carolina en el apartamento que técnicamente todavía era mío hasta que se vendiera, recordándole a nuestra hija todos los días que su padre era un fracaso. El viernes llegué a la oficina del doctor Campos con 40 minutos de anticipación. Había usado el último de mi dinero para lavar mi única camisa decente en una lavandería, para comprar una máquina de afeitar desechable y afeitarme en un baño de gasolinera. Quería verme presentable, aunque el espejo me devolvió la imagen de un hombre que había envejecido 10 años en 6 meses. La sala de espera era elegante. Pisos de mármol, sofás de cuero, café gratis que tomé con gratitud porque no había comido desde el día anterior. Y entonces llegaron los otros. Mi tío Gustavo, el hermano menor de don Gabriel, entró primero, 72 años, dueño de un negocio de importación de repuestos de autos. Su esposa, mi tía Marta, lo seguía, sus ojos afilados escaneando la sala como un ave de rapiña buscando carroña. Mi prima Valentina llegó con su esposo, 35 años. Influencer de estilo de vida con 200.000 seguidores en Instagram, ninguno de los cuales sabía que toda su vida perfecta estaba financiada por el dinero de su padre. Mi primo Roberto apareció último, 40 años, gerente de banco, el tipo de persona que medía el valor humano en términos de saldos de cuenta. Y entonces, justo cuando el abogado estaba a punto de comenzar, la puerta se abrió una última vez. Carolina. Me quedé mirándola confundido. ¿Qué haces tú aquí? Estoy casada contigo, dijo con una sonrisa fría. Técnicamente, hasta que el divorcio se finalice, tengo derecho a estar presente en asuntos de herencia familiar. Su abogado le había aconsejado bien. Por supuesto que sí. El doctor Campos nos hizo pasar a su oficina. Era un espacio amplio con ventanas que daban a la cordillera de los Andes. Me senté en la silla más alejada, consciente de cómo mi ropa barata contrastaba con los trajes de diseñador de todos los demás. Gracias a todos por venir, comenzó el doctor Campos, ajustándose los anteojos mientras abría un folder grueso. Estamos aquí para la lectura del testamento de Gabriel Herrera Montes, fallecido hace 6 meses. Fue un hombre muy particular en sus últimos deseos. Empezó a leer. Mi tío Gustavo recibió una colección de herramientas antiguas, valoradas en aproximadamente $5.000. Mi tía Marta recibió un juego de joyas de la abuela, probablemente otros $3.000. Valentina recibió algunos muebles antiguos.
Roberto, una pequeña suma de dinero en efectivo, $2,000. Y luego el abogado llegó a mi nombre. A mi nieto, Mateo Herrera, leyó el doctor Campos. Le dejo mi propiedad en el Valle de Elqui, incluyendo la casa y todos los terrenos asociados, así como todo el contenido que se encuentra dentro de la estructura. Hubo un momento de silencio, y entonces Carolina se rió. No fue una risa pequeña o discreta. Fue una carcajada completa, fuerte y sin disimulo, el tipo de risa que hace que todos en la habitación se giren para mirar. ¿Una cabaña en ruinas?, dijo cuando finalmente pudo hablar, limpiándose las lágrimas de las pestañas perfectamente maquilladas. Dios mío, Mateo, esto resume perfectamente tu vida. De arquitecto exitoso a ermitaño en el bosque. Patético. Mi tío Gustavo negó con la cabeza. Esa propiedad no vale nada. Gabriel vivió como un loco en ese lugar durante 40 años. Probablemente se está cayendo a pedazos. Véndela rápido, Mateo, agregó, con un tono que intentaba sonar como consejo pero que sonaba más a orden. Antes de que se caiga completamente, con suerte sacarás $20,000. Es lo único inteligente que puedes hacer en este punto. Si es que alguien es lo suficientemente tonto como para comprarlo, añadió Valentina, sin siquiera molestarse en bajar la voz. Sacó su teléfono y empezó a escribir, probablemente ya compartiendo la noticia del fracaso continuo de su primo con sus seguidores. Roberto se rió entre dientes. Al menos es consistente. El fracasado de la familia hereda la propiedad del loco de la familia. Tiene sentido. No les respondí. ¿Qué podía decirles? Tenían razón en algo. Hace un año, yo era dueño de una parte de una firma que facturaba $2 millones anuales. Ahora estaba desempleado, divorciado, viviendo en mi coche, con mi hija pasando la mayoría del tiempo con su madre, quien no perdía oportunidad de recordarle que papá era un fracasado que ni siquiera tenía un lugar donde vivir. Y ahora mi gran herencia era una cabaña en ruinas en medio de la nada. Incluso el doctor Campos parecía sentir lástima por mí. Señor Herrera, dijo suavemente, la propiedad está ubicada en el Valle de Elqui, aproximadamente a 6 horas al norte de Santiago. Según los registros, su abuelo vivió allí solo durante los últimos 40 años. No ha sido evaluada recientemente, pero... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Entiendo que la estructura es bastante rústica. Rústica, repitió Carolina con otra risa. Qué manera elegante de decir a punto de colapsar. Perfecto para ti, Mateo. Puedes vivir allí en lugar de en tu coche. Un pequeño upgrade. La reunión terminó rápidamente después de eso. El doctor Campos me entregó un sobre con la llave de la propiedad, algunas fotos borrosas que mostraban lo que parecía ser una estructura de madera en medio de un bosque y las escrituras. Hay una cosa más, dijo el abogado mientras todos se preparaban para irse. Su abuelo dejó una carta, específicamente para usted. Me pidió que se la entregara solo cuando estuviera solo. Miró significativamente a Carolina, quien captó la indirecta con un bufido de desdén. No te preocupes, dijo ella, poniéndose de pie. No tengo interés en las últimas palabras de un viejo loco. Ya perdí suficiente tiempo aquí. Se detuvo en la puerta, volviéndose para mirarme una última vez. $20,000, Mateo. Si es que tienes suerte, apenas cubre 3 meses de la manutención que me debes. Pero supongo que es mejor que nada. Cuando todos se fueron, el doctor Campos cerró la puerta de su oficina y volvió a su escritorio. Sacó un sobre del mismo folder que había contenido el testamento. Era viejo, amarillento con la edad, y tenía mi nombre escrito en la letra cuidadosa de mi abuelo. Su abuelo me dio esto hace 5 años, dijo el abogado. Me hizo prometer que se lo daría solo cuando estuviera completamente solo. Dijo que sabría el momento correcto. Tomé el sobre con manos que temblaban ligeramente. No lo abrí de inmediato. No podía. Había algo en la forma en que mi nombre estaba escrito, con tanto cuidado, tanta intención, que me hizo sentir que una vez que lo abriera, algo cambiaría irrevocablemente. Señor Herrera, dijo el doctor Campos suavemente, no sé qué dice esa carta. Su abuelo nunca me lo dijo. Pero sí me dijo una cosa. Me dijo que cuando usted la leyera, entendería que todo lo que le había pasado, todo el dolor y la pérdida, tenía un propósito. Me quedé mirando el sobre después de que el abogado salió discretamente, dejándome solo en su oficina. Las palabras de don Gabriel resonaban en mi mente.
Un propósito. ¿Qué propósito podía haber en perder todo? En ser traicionado por mis amigos, abandonado por mi esposa, separado de mi hija. Finalmente, abrí el sobre. La carta tenía 3 páginas, escritas a mano en la misma letra cuidadosa que mi nombre en el sobre. Y mientras leía, sentí que el mundo se inclinaba debajo de mí una vez más, pero esta vez no por dolor o pérdida, esta vez por posibilidad. Mateo, si estás leyendo esto, significa que finalmente has caído lo suficientemente bajo como para estar listo para levantarte de verdad. Significa que has perdido todo lo que pensabas que te definía, tu carrera, tu matrimonio, tu posición en el mundo. Sé lo que estás sintiendo porque yo también lo sentí. Hace 40 años era un arquitecto exitoso en Santiago. Tenía una firma, socios, proyectos importantes, y como tú, fui traicionado por las personas en las que más confiaba. Pero mi traición fue diferente. Descubrí algo que no debía saber. Descubrí que mi firma, nuestros socios, estaban involucrados en un esquema masivo de fraude inmobiliario. Estaban trabajando con funcionarios del gobierno para desplazar familias de sus tierras, rezonificar propiedades, construir desarrollos en terrenos que habían sido robados. Cuando amenacé con exponerlos, me destruyeron. Me quitaron mi licencia, arruinaron mi reputación. Se aseguraron de que nunca pudiera trabajar como arquitecto de nuevo. Me quitaron todo. Así que desaparecí. Vine a esta montaña, a esta propiedad que había heredado de mi propio padre. Y durante 40 años he estado haciendo algo que ellos nunca imaginaron posible. He estado documentando todo. Detrás de la puerta sellada en la cabaña encontrarás 40 años de evidencia. Documentos, grabaciones, fotografías, testimonios. No solo sobre el esquema que descubrí, sino sobre docenas de otros casos similares que he estado rastreando durante décadas. Familias a las que les robaron sus tierras, comunidades desplazadas por desarrollo corrupto, políticos y empresarios que se hicieron ricos con el sufrimiento de otros. Vale millones, Mateo. No el dinero en sí, aunque eso vendrá cuando comiences a presentar demandas, sino la justicia que puede traer, las vidas que puede cambiar, pero necesita a la persona correcta para manejarlo. Alguien que entienda arquitectura, que pueda leer planos y documentos de zonificación. Alguien que haya sido traicionado y sepa cómo se siente. Alguien que haya perdido todo y, por lo tanto, no tiene nada más que perder. Alguien como tú. Los documentos están organizados por año y por caso. Comienza con la carpeta marcada Rojas, 1965. Es el más antiguo y el más claro. Te mostrará cómo funciona todo el sistema. No será fácil, Mateo. La gente que robó esas tierras sigue siendo poderosa. Lucharán, amenazarán. Pero si tienes el coraje de continuar lo que empecé, si puedes ver esto como el propósito de todo tu dolor, entonces lo que perdiste no fue pérdida en absoluto. Fue preparación. Con amor y esperanza, tu abuelo, Gabriel. Leí la carta 3 veces, luego una cuarta. Cada vez, las palabras resonaban más profundamente, revelando capas de significado que no había captado en la lectura anterior. Mi abuelo no había sido un ermitaño loco. Había sido un exiliado, como yo. Un hombre que había perdido todo y había decidido convertir esa pérdida en algo que importara. Salí de la oficina del Dr. Campos en un estado de shock muy diferente al que había sentido cuando Sebastián y Diego me traicionaron. Este era el shock del descubrimiento, de la posibilidad, de algo que podría ser propósito surgiendo de las cenizas del fracaso. Conduje de vuelta a mi coche, a mi hogar temporal en un callejón cerca del centro, y empaqué las pocas pertenencias que tenía. No era mucho. Algo de ropa, mi laptop que de alguna manera aún no había vendido, algunos documentos personales. No le dije a nadie que me iba. ¿A quién se lo diría? Sebastián y Diego no querían saber nada de mí. Carolina probablemente estaba celebrando que finalmente me había salido de su vida. Martina. Martina era la única que importaba, y le enviaría una carta una vez que llegara a la cabaña, una vez que supiera qué era lo que había heredado realmente. El viaje al Valle de Elqui tomó 7 horas. 6 horas por la carretera principal hacia el norte, luego otra hora por caminos cada vez más pequeños y rudimentarios,
hasta que finalmente llegué a una marca en un árbol que coincidía con las fotos que me había dado el abogado. La cabaña estaba más profunda en el bosque, accesible solo por un camino de tierra que mi coche apenas pudo manejar. Y cuando finalmente apareció entre los árboles, entendí por qué todos habían asumido que no valía nada. Desde afuera parecía exactamente lo que Carolina había dicho: una ruina en ruinas. El techo tenía musgo creciendo en gruesas alfombras verdes. Varias tejas faltaban. Un lado del porche se había colapsado. Las ventanas estaban sucias o rotas. La pintura, si alguna vez había habido pintura, se había descascarado hace mucho tiempo. $20,000 parecía generoso para esta estructura. Pero algo en la forma en que estaba construida, algo en las líneas básicas de la arquitectura, me habló. Mi abuelo había sido arquitecto, e incluso en el deterioro podía ver los huesos de algo bien construido. Las vigas eran de madera antigua de crecimiento viejo. Los cimientos eran de piedra sólida, colocados con precisión. Alguien que sabía lo que estaba haciendo había construido esto para durar. La llave que el doctor Campos me había dado encajó en la cerradura de la puerta principal, aunque tuve que forzarla un poco. La puerta se abrió con un chirrido que resonó a través del bosque silencioso. Adentro, el aire olía a madera vieja, papel envejecido y tiempo. La luz entraba en rayos polvorientos a través de las ventanas sucias, revelando un espacio que era sorprendentemente grande. No una habitación, sino varias, divididas de manera eficiente. Y había libros, cientos de ellos, miles, quizás, cubriendo cada pared disponible en estantes construidos a mano: arquitectura, historia, derecho, política. Mi abuelo había construido una biblioteca en el desierto, pero no eran los libros lo que me llamó la atención. Era la puerta. En la pared trasera de la cabaña, hecha de madera mucho más gruesa que el resto de la estructura, con bisagras de hierro forjado y una cerradura que parecía diseñada para resistir un asedio, había una puerta que claramente no estaba destinada a ser abierta fácilmente. Y clavado en ella, a la altura de los ojos, había un sobre con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había una llave diferente, más pesada, más vieja, y una nota de 2 líneas en la letra de mi abuelo: todo lo que necesitas para cambiar tu vida y la vida de miles de personas está detrás de esta puerta. Pero solo ábrela cuando estés listo para dedicar tu vida a la justicia, sin importar el costo. Me quedé mirando esa puerta cerrada durante lo que pareció una eternidad. Del otro lado estaba la respuesta a todas mis preguntas, la explicación de por qué mi abuelo había desaparecido, la verdad sobre los secretos que había estado guardando, y, si su carta era correcta, la clave para redimir todo lo que había perdido. Pero la advertencia era clara: una vez que abriera esa puerta, una vez que viera lo que había del otro lado, no habría vuelta atrás. Mi vida, lo que quedaba de ella, cambiaría irrevocablemente. Pensé en Martina, en cómo había llorado cuando Carolina le dijo que papá se estaba mudando, en cómo me había preguntado si alguna vez volvería a tener un hogar de verdad. Pensé en Sebastián y Diego, probablemente celebrando en algún restaurante caro, brindando por haber eliminado exitosamente al socio idealista que se interponía en su camino hacia ganancias aún mayores. Pensé en Carolina, en cómo me había mirado con tanto desprecio, como si yo fuera algo menos que humano. Y pensé en mi abuelo, viviendo solo en esta montaña durante 40 años, guardando secretos que podrían haber destruido a personas poderosas, esperando pacientemente a alguien que pudiera continuar su trabajo. Inserté la llave en la cerradura, la giré, y abrí la puerta hacia mi futuro. Lo que encontré del otro lado cambiaría no solo mi vida, sino la vida de miles de personas que habían sido víctimas del mismo tipo de traición que yo había sufrido. Pero esa historia, la historia de lo que sucedió después, de cómo usé lo que mi abuelo me dejó para construir algo más grande que yo mismo, de cómo la gente que se había reído de mí tuvo que tragarse sus palabras. Esa historia estaba a punto de comenzar. La puerta se abrió con un gemido profundo, como si la madera misma hubiera estado esperando este momento durante décadas. Del otro lado, no había la oscuridad que esperaba, sino luz. Luz natural que entraba a través de claraboyas que habían sido ingeniosamente construidas en el techo,
invisible desde el exterior, pero perfectamente posicionadas para iluminar el espacio de abajo. ¿Y qué espacio era? La habitación era fácilmente del doble del tamaño de la cabaña principal. Las paredes estaban revestidas con estanterías del piso al techo, pero estas no contenían libros. Contenían archivadores, cientos de ellos, cada uno meticulosamente etiquetado con fechas, nombres y números de caso. En el centro de la habitación había una mesa larga de madera maciza, el tipo de mesa de trabajo que los arquitectos usaban antes de que existieran las computadoras. Y sobre esa mesa, dispuestos con cuidado obsesivo, había planos, docenas de ellos, todos extendidos, todos cubiertos con notas en la letra familiar de mi abuelo. Pero fue lo que vi en las paredes lo que me dejó sin aliento. Mapas, enormes mapas de Chile, algunos que cubrían paredes enteras, y en esos mapas, marcados con alfileres de colores, había cientos, quizás miles de ubicaciones. Cada alfiler tenía una pequeña etiqueta adherida. Me acerqué al más cercano y leí: Familia Rojas, Valle del Maipo, 150 hectáreas, desplazados 1965, desarrollo comercial construido 1967, valor actual estimado, $8.5 millones. Me moví al siguiente alfiler: Comunidad Mapuche, región de la Araucanía, 500 hectáreas, desplazados 1972, resort turístico construido 1975, valor actual estimado, $15 millones. Y otro: Familia Contreras, Valparaíso, 35 hectáreas costeras, desplazados 1968, complejo de condominios construido 1970, valor actual estimado, $22 millones. Había docenas de estos alfileres solo en la sección del mapa que estaba mirando, y el mapa cubría todo Chile, desde Arica en el norte hasta Punta Arenas en el sur. Me tomó un momento completo procesar lo que estaba viendo. Esto no era solo evidencia de algunos casos de fraude inmobiliario. Esto era un mapa de corrupción sistemática que abarcaba más de 5 décadas. Cada alfiler representaba una familia despojada de su tierra, una comunidad destruida, una injusticia que había pasado desapercibida o, más probablemente, que había sido activamente encubierta. Y mi abuelo lo había documentado todo. Me moví hacia los archivadores, eligiendo uno al azar. La etiqueta decía: Rojas, 1965-1970. Era el caso que mi abuelo había mencionado en su carta, el que me había dicho que comenzara. Abrí el cajón. Estaba perfectamente organizado, dividido con separadores etiquetados, documentos originales de propiedad, órdenes de desalojo, documentos de zonificación, permisos de construcción, fotografías, testimonios. Saqué la carpeta de documentos originales de propiedad. Adentro había copias de escrituras que databan de 1890, cuando la familia Rojas había comprado 150 hectáreas de tierra fértil en el Valle del Maipo, al sur de Santiago. Las escrituras estaban en perfecto estado, claramente legales, con todos los sellos y firmas apropiados. La siguiente carpeta contenía las órdenes de desalojo. Fechadas en 1965, citaban violaciones de zonificación que nunca se especificaban claramente. Las órdenes estaban firmadas por un juez cuyo nombre había sido subrayado por mi abuelo en rojo. En el margen, en su letra cuidadosa, había escrito: Juez Hernán Valdés, sobornado por Constructora Andina. Ver archivo B023 para evidencia. Pasé a los documentos de zonificación. Y aquí es donde la historia se volvía clara y nauseabunda. En 1964, un año antes del desalojo, la tierra de la familia Rojas había sido rezonificada de agrícola a comercial. Pero el proceso había sido completado sin notificar a los propietarios, una violación clara de la ley. Las firmas en los documentos de rezonificación incluían funcionarios municipales y, sorprendentemente, 2 arquitectos. Uno de ellos era mi abuelo, Gabriel Herrera, excepto que su firma claramente había sido falsificada. Incluso yo, que no era experto en análisis de escritura, podía ver las diferencias entre esta firma y las docenas de ejemplos reales de su firma que había visto en otros documentos. La falsificación era tosca, apresurada, hecha por alguien que no esperaba que nadie la examinara de cerca.
Mi abuelo había incluido una nota adjunta al documento. Mi firma fue falsificada sin mi conocimiento. Cuando confronté a mis socios sobre esto, me amenazaron. 3 días después, mi licencia de arquitecto fue revocada bajo acusaciones falsas. Esta fue la primera de muchas veces que mi nombre fue usado para legitimar fraude. Los permisos de construcción mostraban que apenas 2 años después del desalojo, Constructora Andina había comenzado a construir un centro comercial en la tierra de la familia Rojas. El proyecto había sido valorado en $2 millones en ese momento. Hoy, según las notas actualizadas de mi abuelo, la propiedad valía más de 8.5 millones. La carpeta de fotografías me rompió el corazón. Mostraban a la familia Rojas en su tierra. Un hombre mayor con sombrero de paja trabajando en los campos. Una mujer sonriendo mientras colgaba ropa para secar. Niños jugando entre hileras de maíz. Y luego fotos del desalojo. La misma familia de pie junto a un camión viejo cargado con sus pertenencias, mirando atrás a la tierra que habían trabajado durante generaciones mientras bulldozers esperaban para nivelar todo. La última carpeta contenía testimonios. Mi abuelo había entrevistado a los Rojas múltiples veces a lo largo de los años, documentando su historia con detalle meticuloso. El testimonio más reciente era de 2018, solo un año antes de su muerte. Don Fernando Rojas, 82 años, había escrito mi abuelo. Todavía vive en un departamento pequeño en La Pintana, uno de los barrios más pobres de Santiago. Trabajó como guardia de seguridad hasta los 75 años. Nunca recibió compensación por su tierra. Sus hijos nunca pudieron ir a la universidad. Su esposa murió en 2010 sin poder costear el tratamiento médico que necesitaba. Él dice que lo único que quiere antes de morir es saber que la verdad será conocida. Me senté en la silla junto a la mesa de trabajo, sintiendo el peso de lo que había descubierto. Este no era solo un caso, era una vida, una familia, un futuro robado. Y era solo uno de cientos, quizás miles de casos similares que mi abuelo había documentado. Pasé las siguientes horas moviéndome sistemáticamente a través de los archivadores, abriendo carpeta tras carpeta, caso tras caso. Cada uno contaba una historia similar. Familias despojadas de sus tierras a través de maniobras legales cuestionables, documentos falsificados, sobornos, intimidación, y en casi todos los casos, los mismos nombres aparecían una y otra vez. Constructora Andina, Desarrollos del Pacífico, Inmobiliaria Cordillera, y los arquitectos que habían diseñado los proyectos construidos en tierras robadas, cuyos nombres habían dado legitimidad a desarrollos que nunca deberían haber sido permitidos. Algunos de esos nombres los reconocí. Algunos de ellos todavía estaban activos, todavía dirigían firmas importantes en Santiago. Algunos habían ganado premios por sus contribuciones a la arquitectura chilena. Y todos ellos, según la evidencia meticulosamente compilada de mi abuelo, habían construido sus carreras sobre la miseria de otros. Encontré una laptop en un rincón de la habitación, relativamente nueva, con una nota adhesiva que decía, contraseña, Martina 2015, el año de nacimiento de mi hija. Mi abuelo había estado siguiendo mi vida más de cerca de lo que yo había sabido. La laptop contenía versiones digitales de todo lo que había en los archivadores físicos, pero también algo más. Una base de datos completa de todos los casos, organizada de múltiples maneras. Por fecha, por ubicación, por compañía responsable, por valor estimado actual de la propiedad robada. Hice clic en ordenar por valor actual. Los números que aparecieron fueron asombrosos. Valor total estimado de todas las propiedades documentadas, $847 millones. $847 millones en tierras robadas a lo largo de 5 décadas. Y eso era solo lo que mi abuelo había podido documentar. ¿Cuántos otros casos habría que nunca descubrió? ¿Cuántas otras familias habían sido victimizadas de manera similar? Había también una carpeta en la laptop llamada Contactos Legales. La abrí y encontré una lista de abogados en todo Chile, cada uno con notas detalladas de mi abuelo. Alejandra Soto, Santiago, se especializa en derecho de propiedad. Tiene reputación de tomar casos difíciles. Contactada en 2017, expresó interés en el proyecto pero dijo que necesitaba un arquitecto que pudiera testificar sobre los aspectos técnicos de los casos. Ricardo Fuentes, Valparaíso, Derecho Constitucional. Ha ganado varios casos importantes contra el gobierno.
Comprende las implicaciones más amplias de fraude sistemático de tierras. Carmen Vargas, Concepción, Derecho de Pueblos Indígenas, apasionada por la justicia para comunidades mapuche desplazadas. Mi abuelo había estado construyendo una red, no solo documentando crímenes, sino identificando a las personas que podrían ayudar a hacer algo al respecto. Todo lo que faltaba era la persona para coordinarlo todo. Alguien que entendiera arquitectura, alguien que pudiera leer planos y documentos de zonificación, alguien que hubiera sido traicionado y supiera cómo se sentía, alguien como yo. Mientras el sol comenzaba a ponerse afuera, proyectando sombras largas a través de las claraboyas, me di cuenta de algo fundamental. Mi abuelo no había estado viviendo en exilio durante 40 años. Había estado en una misión, y ahora me estaba pasando esa misión a mí. Pero primero necesitaba entender completamente qué estaba enfrentando, no solo la evidencia, sino las personas contra las que estaría luchando. Encontré otra carpeta en la laptop llamada Individuos Clave. La abrí y empecé a leer. Rodrigo Santibáñez, CEO de Constructora Andina desde 1998, hijo de fundador original. Patrimonio neto estimado, $45 millones. Políticamente conectado, ha donado millones a campañas de ambos partidos principales. Conocido por usar intimidación legal contra cualquiera que cuestione sus proyectos. Patricia Ulloa, directora de Desarrollos del Pacífico, ex funcionaria del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, usó su posición en el gobierno para facilitar adquisiciones de tierras favorables antes de pasar al sector privado. Patrimonio neto estimado, $32 millones. Marcelo Bravo, fundador de Inmobiliaria Cordillera, ha estado involucrado en desarrollo urbano desde 1970. Múltiples alegatos de corrupción a lo largo de los años, nunca procesados. Patrimonio neto estimado, $78 millones. Estas no eran personas pequeñas. Eran algunos de los desarrolladores más poderosos de Chile, con conexiones que llegaban hasta los niveles más altos del gobierno y los negocios. Si empezaba a exponer lo que habían hecho, si comenzaba a presentar casos basados en la evidencia de mi abuelo, lucharían con cada recurso que tuvieran. Pero mientras leía sus biografías, sus conexiones, sus fortunas construidas sobre la miseria de otros, sentí algo que no había sentido en meses: determinación. Estas personas habían arruinado vidas, habían robado futuros, habían destruido comunidades y habían salido impunes porque nadie había tenido la evidencia, el conocimiento o la voluntad de enfrentarlos. Pero ahora alguien sí la tenía. Pasé esa primera noche en la cabaña revisando sistemáticamente los casos, priorizándolos por claridad de evidencia y probabilidad de éxito legal. El caso Rojas se destacaba como el más fuerte. Documentación clara, testimonios de primera mano de víctimas aún vivas, cadena de custodia intacta en todos los documentos. Sería mi primer caso. Pero antes de poder presentar nada ante un tribunal, necesitaba hacer la cabaña habitable. Necesitaba un lugar donde pudiera trabajar, donde pudiera almacenar y organizar la evidencia de manera efectiva. Y necesitaba tiempo para entender completamente cada aspecto de los casos que estaba a punto de abrir. Los siguientes días fueron una revelación. La cabaña, que desde afuera parecía a punto de colapsar, resultó ser estructuralmente sólida. Mi abuelo había sido un arquitecto brillante y había construido esta estructura para durar siglos. Los problemas estaban casi exclusivamente en la superficie: el techo con goteras, las ventanas rotas, el porche colapsado. Todo eso podía arreglarse. Usé el último de mis $50,000, los que había estado guardando en caso de absoluta emergencia, para comprar materiales básicos de construcción del pueblo más cercano, una comunidad pequeña llamada Pisco Elqui, a unos 40 minutos por el camino de tierra. El dueño de la ferretería, un hombre de unos 60 años llamado Don Pedro, me miró con curiosidad cuando cargué tablas, tejas, herramientas en mi coche deteriorado. ¿Está construyendo algo por aquí?, preguntó mientras sumaba mis compras. Arreglando, respondí. La vieja cabaña de Gabriel Herrera. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Usted es el nieto? Escuché que don Gabriel había fallecido. Era un buen hombre. Venía al pueblo una vez al mes, siempre compraba sus suministros aquí. Hombre tranquilo, pero se podía ver que era brillante. Las cosas que construyó en esa cabaña
Sacudió la cabeza con admiración. ¿Lo conocía bien? ¿Cómo se puede conocer a un hombre que valoraba su privacidad?, dijo don Pedro. Pero hablábamos a veces. Me contó una vez que estaba trabajando en algo importante, algo que cambiaría las cosas. Nunca dio detalles, pero se podía ver en sus ojos que no estaba simplemente escondiéndose del mundo. Estaba haciendo algo que importaba. Mientras don Pedro me ayudaba a cargar los materiales en mi coche, añadió: «Hay alguien que debería conocer. Doña Elena. Vive a unos 3 kilómetros de la cabaña de su abuelo, más cerca del camino principal. Era amiga de don Gabriel. De hecho, creo que fue la única persona con la que hablaba regularmente. Me dio indicaciones para la casa de doña Elena, y al día siguiente, después de pasar la mañana reparando las partes más urgentes del techo, conduje hasta allá». Doña Elena resultó ser una mujer de 70 años con ojos afilados e inteligentes y una manera de hablar directa que apreciaba inmediatamente. Su casa era pequeña pero impecable, rodeada de un jardín que claramente recibía mucho cuidado y atención. «Así que usted es Mateo», dijo cuando me presenté. «Gabriel hablaba de usted a veces. Siguió su carrera, ¿sabe? Estaba orgulloso cuando abrió su firma de arquitectura. Se entristeció cuando escuchó que las cosas habían salido mal». «¿Sabía lo que estaba haciendo?», pregunté. «¿El trabajo que estaba haciendo en la cabaña?». Ella sonrió. Sabía suficiente. Gabriel era cuidadoso con lo que compartía, pero no era idiota. Sabía que necesitaba a alguien que pudiera testificar que estaba en sus cabales, que su trabajo era legítimo, en caso de que alguien intentara desacreditarlo. Así que me mostró algunos de sus archivos hace años. Me pidió que los atestiguara, que firmara declaraciones sobre su estado mental, su meticulosidad. ¿Y lo hizo? Por supuesto. Lo que Gabriel estaba haciendo era importante. Justicia que debía haber sido hecha hace décadas. Se inclinó hacia adelante, su mirada intensificándose. Esas familias, esas comunidades, se merecen saber la verdad. Se merecen su tierra de vuelta, o al menos compensación por lo que se les robó. ¿Está preparado para eso? ¿Para la pelea que viene? Honestamente, dije, no sé si estoy preparado, pero sé que no puedo no hacerlo. Mi abuelo pasó 40 años de su vida en esto. Las personas que me traicionaron, que me quitaron todo, probablemente están involucradas en el mismo tipo de corrupción que él estaba documentando. Y estas familias, hice una pausa, sintiendo el peso de la responsabilidad, merecen algo mejor que ser olvidadas. Doña Elena asintió con aprobación. Gabriel eligió bien. Ahora, déjeme decirle lo que puedo hacer para ayudar. Soy exprofesora de Derecho de la Universidad de Chile. Retirada hace 10 años, pero todavía tengo contactos. Y todavía recuerdo cómo funcionan los tribunales. Durante las siguientes horas, doña Elena me explicó las complejidades de presentar casos de restitución de tierras en Chile. No sería fácil. El estatuto de limitaciones en algunos casos había expirado técnicamente, aunque había precedentes para extenderlo en casos de fraude probado. Necesitaría abogados especializados, potencialmente para múltiples jurisdicciones, y necesitaría estar preparado para que los demandados intentaran desacreditar tanto la evidencia como a mí personalmente. Irán tras su reputación, advirtió. Investigarán todo sobre usted, su divorcio, la pérdida de su empresa, el hecho de que esté viviendo en una cabaña en el bosque. Intentarán pintarlo como inestable, vengativo, no confiable. Ya lo han hecho, dije pensando en cómo Sebastián y Diego habían esparcido rumores sobre mí siendo difícil y poco profesional. Mi reputación ya está destruida. Entonces no tiene nada que perder, dijo doña Elena con una sonrisa casi feroz. Eso lo hace peligroso, y eso es exactamente lo que necesitamos. Volví a la cabaña esa tarde con un sentido renovado de propósito. Pasé las siguientes 2 semanas trabajando desde el amanecer hasta el anochecer, reparando la estructura, organizando la evidencia, preparando el primer caso. La transformación física de la cabaña fue notable. El techo fue reparado, las ventanas reemplazadas, el porche reconstruido. Adentro, instalé iluminación adecuada, limpié décadas de polvo, organicé los miles de libros de mi abuelo por tema. La habitación oculta la convertí en lo que esencialmente era un centro de operaciones. Instalé un mejor sistema informático usando el poco crédito que aún tenía disponible.
Monté las paredes con tableros blancos donde podía mapear conexiones entre casos, identificar patrones, planificar estrategias legales, y cada noche, después de que el trabajo físico terminaba, pasaba horas estudiando la evidencia, memorizando detalles, asegurándome de entender cada aspecto de los casos que estaba a punto de abrir. El caso Rojas era mi prioridad. Tenía todo lo que necesitaba: documentos originales de propiedad, evidencia clara de zonificación fraudulenta, testimonios de testigos y, lo más importante, víctimas vivas que podían testificar. Don Fernando Rojas, según la última actualización de mi abuelo, tenía 82 años. No tenía mucho tiempo. 3 semanas después de llegar a la cabaña, tomé el camino de regreso a Santiago por primera vez. No para quedarme, ese capítulo de mi vida había terminado, sino para comenzar el proceso de justicia. Mi primera parada fue la oficina de Alejandra Soto, la abogada de derecho de propiedad que mi abuelo había identificado como potencial aliada. Su oficina estaba en Providencia, un barrio de clase media profesional, lejos del lujo de Las Condes, pero claramente respetable. Cuando llamé para solicitar una cita, la recepcionista parecía escéptica. ¿Y esto es sobre qué tipo de caso? Restitución de tierras que involucra fraude documentado que se remonta a 1965. Hubo una pausa. La señora Soto puede verlo mañana a las 3. La oficina de Alejandra Soto era práctica, no lujosa. Estantes llenos de libros de derecho, paredes cubiertas con títulos y certificaciones, un escritorio ordenado que hablaba de una mente organizada. La mujer misma tenía unos 55 años, cabello gris recogido en un moño práctico, gafas de lectura colgando de una cadena alrededor de su cuello. «Señor Herrera», dijo, indicándome que me sentara. Su llamada fue intrigante. ¿Fraude documentado desde 1965? Saqué el primer folder del caso Rojas. Solo las páginas más importantes, las que pintaban el cuadro más claro. Las escrituras originales. Las órdenes de desalojo con sus justificaciones vagas. Los documentos de rezonificación con firmas falsificadas. Las fotografías del antes y después. Alejandra los revisó en silencio, su expresión volviéndose más grave con cada página. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos detrás de las gafas eran afilados y enfocados. ¿De dónde sacó esto? Mi abuelo. Pasó 40 años documentando casos como este. Este es solo uno de cientos. ¿Cientos? Su voz subió ligeramente. ¿Tiene evidencia de este calibre para cientos de casos de tierras robadas? 847 millones de dólares en valor de propiedad actual, dije. Eso es lo que mi abuelo fue capaz de documentar. El número real probablemente es mucho mayor. Alejandra se recostó en su silla procesando esto. Señor Herrera, si esto es auténtico, si esta evidencia puede ser verificada, estamos hablando de uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia moderna de Chile. Lo sé. Las personas involucradas, las empresas que construyeron sus imperios en estas tierras robadas, lucharán con cada recurso que tengan. Lo sé. Pueden destruirlo, legalmente, financieramente, reputacionalmente. Pueden hacer que su vida sea miserable de maneras que no puede imaginar. Pensé en mi coche siendo remolcado, en las noches durmiendo en callejones, en la expresión de desprecio de Carolina, en no poder ver a mi hija. Ya lo han hecho, dije. Ya no tengo nada que perder. Algo cambió en la expresión de Alejandra. Una especie de reconocimiento, de respeto. Entonces tal vez tengamos una oportunidad. ¿Cuándo puedo ver el resto de la evidencia? Está en la cabaña de mi abuelo en el Valle de Elqui. Todo. 40 años de documentación. Necesito verlo, dijo inmediatamente. Este fin de semana. Si esto es lo que creo que es, necesitamos empezar a construir casos inmediatamente. El señor Rojas dijo que tiene 82 años. Según la última actualización de mi abuelo, sí. Entonces no tenemos tiempo que perder. Cada mes que pasa es otro mes que las víctimas no reciben justicia. Otro mes que los culpables duermen tranquilos sobre fortunas construidas en la miseria ajena. Salí de la oficina de Alejandra sintiendo algo que no había sentido en casi un año. Esperanza. No la esperanza tonta y ciega de que todo de alguna manera se arreglaría sola.
sino la esperanza ganada, la que viene de tener un plan real, recursos reales y finalmente, un propósito que iba más allá de mi propio dolor. Mi siguiente parada fue más personal y mucho más difícil. Carolina había movido a Martina a un nuevo apartamento, uno más pequeño que el que habíamos compartido, pero todavía en Las Condes. Me había costado 3 semanas de llamadas solo para conseguir que me diera la dirección. Las reglas del divorcio decían que tenía derecho a visitas, pero Carolina había encontrado maneras de hacer que fuera casi imposible ejercer ese derecho. Llamé al timbre a las 4 de la tarde, la hora específica que habíamos acordado para una visita de 2 horas. Carolina abrió la puerta, su expresión pasando de fastidiada a sorprendida cuando me vio. «¿Mateo?» Honestamente pensé que habías desaparecido para siempre. «Tengo derechos de visita», dije calmadamente. «Estoy aquí para ver a Martina». Ella me bloqueó la entrada, evaluándome de arriba a abajo. Yo había hecho un esfuerzo. Ropa limpia, recién afeitado, habiendo dormido bien por primera vez en meses. Probablemente me veía mejor de lo que me había visto desde que el divorcio comenzó. «¿Dónde has estado?», preguntó. «Han pasado casi 2 meses. Estableciendo mi nueva situación, arreglando la propiedad que heredé». «¿La cabaña?». Se rió, pero había menos confianza en ese sonido que antes. «¿Realmente te mudaste a esa ruina?». «La arreglé. Es habitable. Y ahora estoy trabajando en algo importante». «¿Qué clase de trabajo puede estar haciendo alguien que perdió su licencia de arquitecto y está viviendo en el bosque?». «Justicia», dije simplemente. Antes de que pudiera responder, escuché una voz pequeña desde adentro. «¿Papá? ¿Ese es papá?». Martina apareció detrás de Carolina, y cuando me vio, su rostro se iluminó de una manera que hizo que mi corazón se retorciera. Había crecido en 2 meses, su cara mostrando más rasgos de Carolina, pero sus ojos oscuros e inteligentes, eran míos. «Hola, mi amor», dije, arrodillándome para encontrar su mirada al nivel de sus ojos. Ella corrió hacia mí, y cuando la abracé, sentí que algo quebrado dentro de mí comenzaba a sanar. Esto era por lo que valía la pena luchar. No solo por mi propia redención, sino para construir algo de lo que mi hija pudiera estar orgullosa. «Te extrañé mucho», susurró contra mi hombro. «Mamá dijo que tal vez no volverías». Miré a Carolina por encima de la cabeza de Martina, y ella tuvo la decencia de verse ligeramente avergonzada. «Siempre voy a volver», le dije a Martina. «Siempre, no importa qué». Carolina nos dejó pasar finalmente, pero insistió en quedarse en la habitación. Las reglas del divorcio, aparentemente. Supervisión necesaria porque yo era inestable. Pasé las siguientes 2 horas jugando con Martina, escuchándola hablar sobre la escuela, sus amigas, su nueva clase de arte. Cada palabra, cada sonrisa, cada momento, me recordaba exactamente lo que había perdido y exactamente por qué necesitaba recuperarlo. «¿Dónde vives ahora, papá?», preguntó finalmente. «Mamá dice que no tienes apartamento». «Vivo en una cabaña en las montañas», le dije. «La construyó tu bisabuelo Gabriel. Era un hombre muy especial y muy inteligente. Me dejó algo importante para cuidar». «¿Qué cosa?». «Historias», dije, buscando palabras que pudiera entender. «Historias de personas a las que les pasaron cosas injustas. Y estoy tratando de ayudar a que esas historias tengan finales felices». Sus ojos se ensancharon. «¿Como un superhéroe?». Me reí, el primer sonido de alegría genuina que había hecho en meses. «Más como un abogado, pero supongo que algunos abogados son tipos de superhéroes». Carolina bufó desde su posición al otro lado de la habitación, pero no dijo nada. Cuando fue hora de irme, Martina me abrazó con fuerza. «¿Puedo verte otra vez pronto?». «En 2 semanas», dije mirando a Carolina. «Como dicen las reglas del divorcio, pero voy a llamarte cada semana si tu mamá me deja». Carolina asintió de mala gana. «Está bien». Pero Mateo me siguió hasta la puerta, bajando la voz para que Martina no pudiera escuchar. «Sea lo que sea que pienses que estás haciendo, ten cuidado. Conozco esa mirada en tus ojos. Es la misma mirada que tenías cuando empezaste la firma. Mucha ambición, poca sensatez. Esta vez es diferente», dije.
Eso es lo que siempre dices. Pero mientras conducía de regreso al valle de Elqui esa noche, sabía que tenía razón. Esto era diferente. No estaba construyendo algo para mí mismo. Estaba construyendo algo más grande, algo que importaba, y tenía las herramientas para hacerlo correctamente esta vez. El fin de semana siguiente, Alejandra Soto condujo las 6 horas desde Santiago hasta el valle de Elqui en su propio coche. Un Subaru práctico que hablaba de una mujer que valoraba la función sobre la forma. Llegó el sábado por la mañana, exactamente a las 9. La puntualidad de alguien acostumbrado a los plazos judiciales estrictos. La observé salir del coche y mirar la cabaña, su expresión pasando de escepticismo a sorpresa. Desde que había comenzado las reparaciones, la estructura había sido transformada. El techo nuevo brillaba bajo el sol de la mañana. Las ventanas reflejaban el bosque circundante. El porche reconstruido se veía sólido y acogedor. Esto no es lo que esperaba, admitió mientras subía los escalones. Cuando dijo cabaña en ruinas, imaginé algo completamente diferente. Mi abuelo era un arquitecto brillante, dije. Construyó esto para durar, solo necesitaba algo de mantenimiento. La llevé adentro primero, dejándola absorber la biblioteca masiva, los miles de libros organizados meticulosamente. Sus dedos pasaron sobre los lomos, leyendo títulos. Derecho de propiedad, Historia de Chile, Zonificación urbana, Jurisprudencia de restitución de tierras. Su abuelo no era solo un documentalista, dijo, era un erudito. Esto es una educación completa en derecho de tierras. Eso es solo la superficie, dije, conduciéndola hacia la puerta sellada, ahora permanentemente abierta. Aquí es donde pasó la mayoría de sus 40 años. Cuando entramos en la sala de evidencia, Alejandra se detuvo en seco. Vi su mirada moverse desde los archivadores hasta los mapas cubiertos de alfileres, hasta los planos extendidos en la mesa de trabajo, hasta la laptop con su base de datos organizada. Dios mío, susurró. Esto es 847 millones de dólares en valor de propiedad robada. Terminé por ella. 587 casos individuales documentados, que abarcan desde 1962 hasta 2015. Alejandra se acercó al mapa más grande, el que cubría todo Chile central. Sus dedos tocaron algunos de los alfileres, leyendo las etiquetas. Con cada una que leía, su expresión se volvía más grave. Conozco algunos de estos nombres, dijo finalmente. Familias que he conocido a lo largo de los años, clientes potenciales que vinieron a mi oficina con historias de tierras perdidas, pero sin evidencia suficiente para construir un caso. Pensé que estaban siendo paranoides o que habían malinterpretado situaciones legales complejas. No estaban siendo paranoides, dije. Estaban siendo víctimas de un sistema diseñado para robarles mientras hacía que todo pareciera legal. Pasamos las siguientes 8 horas revisando casos. Alejandra tenía una mente legal afilada y hacía las preguntas correctas. ¿Esta firma es original o es una copia? Los testigos todavía están vivos. ¿Los documentos de zonificación muestran quién ordenó los cambios? ¿Hay cadena de custodia clara? Para el caso Rojas, sus respuestas fueron casi todas afirmativas. Este es su caso ancla, dijo finalmente, cerrando el último folder. Es limpio, es claro. Tiene víctimas vivas que pueden testificar. Si ganamos establece un precedente para todos los demás. ¿Cuánto tiempo tomará prepararlo? Para hacerlo bien, necesitamos al menos 3 meses. Tenemos que deponerlo todo, obtener testimonios notariados, contratar peritos que puedan autenticar los documentos, preparar nuestros argumentos legales para cada objeción posible que la defensa pueda plantear. Don Fernando Rojas tiene 82 años, recordé. Lo sé, dijo Alejandra, su voz suavizándose. Por eso vamos a priorizar su caso sobre todo lo demás. Y por eso, añadió, mirándome directamente, necesito saber que está comprometido al 100%. Una vez que presentemos esto, no hay vuelta atrás. Los demandados contratarán a los mejores abogados que el dinero pueda comprar. Irán tras usted personalmente, intentarán desacreditar la evidencia, cuestionarán la cordura de su abuelo, sugerirán que usted falsificó documentos por venganza. Que vengan, dije.
Ya no tengo nada que me puedan quitar. Algo en mi voz debe haberla convencido porque asintió con decisión. Entonces comencemos. Necesito copias de todo relacionado con el caso Rojas. Necesito la información de contacto de don Fernando. Y necesito que usted comience a prepararse para testificar como perito en arquitectura y documentos de zonificación. ¿Yo? Pero perdí mi licencia. Eso no importa para testificar como perito sobre cómo leer planos y documentos técnicos. Sus credenciales educativas todavía son válidas, su experiencia todavía es real, y el hecho de que fue traicionado de manera similar, hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Hará que su testimonio sea aún más poderoso. Puede hablar no solo como perito técnico, sino como alguien que entiende personalmente cómo funciona este tipo de traición. Los siguientes 3 meses fueron los más intensos de mi vida. Trabajé con Alejandra casi todos los días, a veces en Santiago en su oficina, más a menudo a través de videollamadas desde la cabaña. Revisamos cada documento del caso Rojas línea por línea. Preparé testimonios escritos detallados, explicando exactamente cómo habían sido falsificados los documentos de zonificación, cómo las firmas habían sido forjadas, cómo todo el proceso había violado múltiples leyes y regulaciones. Alejandra contrató a 2 peritos adicionales, un experto en análisis de escritura, que confirmó que las firmas de mi abuelo en los documentos de zonificación eran falsificaciones, y un historiador de propiedad que trazó la cadena de título de la Tierra Rojas desde 1890 hasta el presente, confirmando que la familia nunca había vendido voluntariamente. Y lo más importante, conocí a don Fernando Rojas. Alejandra organizó la reunión en su oficina un martes por la tarde. Don Fernando llegó con su hijo, un hombre de unos 50 años llamado Miguel. El anciano caminaba con un bastón, su espalda encorvada por décadas de trabajo duro, pero sus ojos eran claros y afilados. «Usted es el nieto de Gabriel», dijo cuando nos presentamos. «Lo conocí, ¿sabe? Vino a verme varias veces a lo largo de los años, siempre tomando notas, siempre haciendo preguntas. Me preguntaba qué estaba haciendo con toda esa información. Estaba construyendo justicia», dije, «y ahora vamos a entregarla». Don Fernando me estudió por un largo momento. Luego asintió lentamente. Su abuelo me dijo que alguien vendría eventualmente. Alguien que podría usar lo que él había recopilado. Honestamente, dejé de creerle después de un tiempo. Pensé que moriría sin ver justicia. «No va a morir sin justicia», dije, y puse toda la convicción que tenía en esas palabras. «Vamos a recuperar su tierra, o vamos a hacer que le paguen lo que vale, y vamos a exponer exactamente lo que le hicieron». Su hijo Miguel, que había estado callado hasta ahora, habló. «¿Entiende contra quién está luchando? Constructora Andina es una de las empresas de desarrollo más grandes de Chile. Tienen abogados, tienen conexiones políticas, tienen recursos casi ilimitados. También tienen 40 años de crímenes documentados», respondí. «Eso tiende a igualar el campo de juego». Pasamos las siguientes 3 horas repasando el testimonio de don Fernando. Sus recuerdos de los eventos de 1965 eran notablemente claros. Los funcionarios que aparecieron con órdenes de desalojo, la confusión sobre las supuestas violaciones de zonificación que nunca fueron explicadas adecuadamente, la rapidez con la que fueron forzados a salir de su tierra, los bulldozers que llegaron apenas semanas después. «¿Nunca les ofrecieron compensación?», preguntó Alejandra. «Nos ofrecieron 10.000 escudos», dijo don Fernando. En ese momento, la moneda chilena era el escudo antes de cambiar al peso. Por 150 hectáreas de tierra fértil que mi abuelo había comprado por 50.000 escudos 70 años antes. Era un robo, pero nos dijeron que si no aceptábamos voluntariamente, simplemente tomarían la tierra de todos modos y no obtendríamos nada. ¿Aceptaron? ¿Qué otra opción teníamos? No teníamos dinero para abogados. No entendíamos las leyes. Éramos agricultores, gente simple. Ellos eran el gobierno, grandes empresas. Firmamos los papeles porque nos dijeron que no teníamos otra opción. Eso se llama coerción, dijo Alejandra tomando notas furiosamente, y invalida completamente cualquier afirmación de que la venta fue voluntaria. En diciembre, 3 meses después de mi primera reunión con Alejandra, presentamos la demanda.
Rojas versus Constructora Andina, demandando restitución completa de la propiedad o, alternativamente, compensación basada en el valor actual de mercado de la tierra. 8.5 millones de dólares. Más daños punitivos por fraude, coerción y enriquecimiento injusto. Otros 5 millones de dólares. Total demandado, 13.5 millones de dólares. Alejandra presentó los documentos en persona en el Tribunal Civil de Santiago, con yo parado a su lado y don Fernando sentado en una silla cercana, demasiado frágil para estar de pie durante mucho tiempo, pero insistiendo en estar presente. Los medios de comunicación estaban allí. Alejandra se había asegurado de eso, contactando silenciosamente a periodistas de investigación que había conocido a lo largo de los años, dándoles adelantos de lo que estaba por venir. Esta demanda, dijo Alejandra a las cámaras, su voz clara y fuerte, representa no solo la búsqueda de justicia de una familia, sino el comienzo de un ajuste de cuentas mucho más grande. Durante más de 50 años, familias chilenas han sido despojadas sistemáticamente de sus tierras a través de procesos legales fraudulentos. Tenemos evidencia documentada de cientos de casos similares. El caso Rojas es solo el primero. Esa noche, la historia fue noticia principal en 3 canales nacionales diferentes. Demanda masiva alega, décadas de fraude en tierras. Familia busca justicia 55 años después de perder tierra. Esquema de corrupción de desarrolladores expuesto, y al día siguiente, mi teléfono comenzó a sonar. Primero fueron otros abogados, ofreciendo ayuda, recursos, experiencia, luego periodistas, queriendo entrevistas, acceso a la evidencia, luego otras familias, personas que habían perdido tierras décadas atrás y habían renunciado a cualquier esperanza de justicia, de repente creyendo que tal vez, solo tal vez, también podrían obtener restitución. Y luego, 3 días después de presentar la demanda, llegó la primera amenaza. Era un email enviado desde una cuenta anónima, sin asunto, solo un mensaje simple. Retira la demanda o enfrentarás consecuencias. Esto es tu única advertencia. Se lo reenvié a Alejandra, quien lo reenvió a la policía. Van a intentar intimidarte, me advirtió por teléfono. Es la primera jugada estándar en casos de alto perfil. Ignóralo. Hemos tomado todas las precauciones legales apropiadas. Pero las amenazas no se detuvieron. Durante la siguiente semana, recibí emails similares cada 2 días. Luego alguien cortó los neumáticos de mi coche una noche mientras estaba estacionado en Pisco Elqui. Luego encontré la ventana de la cabaña rota, una piedra en el suelo con una nota atada. Última advertencia. Doña Elena, quien se había vuelto algo así como mi guardiana no oficial, insistió en que instalara cámaras de seguridad. Su abuelo enfrentó cosas similares, dijo. Por eso construyó esta cabaña tan lejos de todo. Pero usted necesita protección adicional. Los tiempos han cambiado y estas personas son más peligrosas ahora. Mientras tanto, Constructora Andina había contratado al bufete de abogados más prestigioso de Chile, Silva y Asociados, conocido por su defensa agresiva de clientes corporativos. Su respuesta a nuestra demanda fue un documento de 200 páginas argumentando que el Estatuto de Limitaciones había expirado hace mucho tiempo. La venta había sido voluntaria y legal. Los documentos que presentamos eran potencialmente falsificados. Don Fernando Rojas, a su edad, no era un testigo confiable. Yo, como demandante copresentador, tenía motivos cuestionables dado mi historial de problemas profesionales y personales recientes. Era exactamente el tipo de ataque que Alejandra había predicho, y estábamos preparados. Nuestra respuesta, presentada 2 semanas después, fue igualmente exhaustiva. El Estatuto de Limitaciones no aplicaba en casos de fraude documentado. Teníamos evidencia de coerción que invalidaba cualquier afirmación de venta voluntaria. Los documentos habían sido autenticados por múltiples peritos independientes. Don Fernando había sido evaluado por médicos que confirmaron su plena capacidad mental. Mis problemas personales no tenían relevancia para la validez de evidencia recopilada por mi abuelo durante 40 años. La fecha del juicio se fijó para abril, 4 meses después. 4 meses durante los cuales la historia creció y creció. Más familias comenzaron a presentarse. Personas que habían visto la cobertura mediática y de repente se dieron cuenta de que sus propias pérdidas de tierras décadas atrás podrían no haber sido tan legales como les habían dicho.
Alejandra tuvo que contratar a 2 abogados asociados adicionales solo para manejar las consultas. Y el archivo de mi abuelo se convirtió en algo así como un santuario. Cada semana, al menos una familia hacía el viaje al Valle de Elqui, queriendo ver si su caso estaba documentado, queriendo saber si había esperanza para ellos también. Muchos de ellos estaban. Mi abuelo había sido increíblemente exhaustivo. De los 587 casos que había documentado, al menos 200 tenían víctimas o descendientes de víctimas que todavía estaban vivos y dispuestos a presentar demandas. Establecimos lo que Alejandra empezó a llamar el Centro de Justicia Gabriel Herrera en La Cabaña. Convertimos una de las habitaciones adicionales en un espacio de reunión donde las familias podían venir, revisar la evidencia relacionada con sus casos, reunirse con abogados, planificar estrategias. El dinero empezó a llegar también, no directamente a mí, sino al fondo legal que Alejandra había establecido. Donaciones de personas que creían en la causa, de organizaciones de derechos humanos, de académicos que veían esto como un caso histórico importante. No eran cantidades enormes, algunos donaban $20, otros donaban 1,000, pero se sumaba. Para marzo, teníamos suficiente para cubrir todos los costos legales del caso Rojas y comenzar a preparar otros 10 casos para presentar. Y luego, en febrero, llegó la llamada que había estado esperando y temiendo. Era Carolina. Mateo. Su voz sonaba diferente, menos segura, menos despectiva. He estado viendo las noticias, sobre el caso, sobre lo que estás haciendo. Y yo necesito hablar contigo. ¿Podemos reunirnos? Si esto es sobre Martina, las visitas están programadas según el acuerdo de divorcio. No es sobre Martina. Bueno, es sobre ella, pero también sobre nosotros. Sobre mí. Por favor, Mateo, solo dame una hora. Había algo en su voz que no había escuchado en años. Vulnerabilidad, quizás. O posiblemente el primer indicio de que se estaba dando cuenta de que había juzgado mal todo. Acordamos encontrarnos en un café neutral en Santiago, a medio camino entre su apartamento y la oficina de Alejandra. Conduje las 6 horas, preguntándome durante todo el viaje qué podría querer decirme. Carolina estaba esperando cuando llegué, sentada en una mesa en la esquina, una taza de café enfriándose delante de ella. Se veía diferente de alguna manera, más pequeña quizás, o tal vez yo era el que había cambiado. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba. Sé que probablemente soy la última persona que quieres ver. ¿Qué querías decir, Carolina? Ella miró su café por un largo momento antes de hablar. He estado siguiendo tu caso. Todo el mundo lo ha estado siguiendo. Es la noticia más grande del año. Y me di cuenta... Hizo una pausa, luchando con las palabras. Me di cuenta de que estaba equivocada sobre ti. No dije nada. Solo esperé. Cuando perdiste la firma, cuando perdiste todo, pensé que probaba que mi padre tenía razón sobre ti. Que eras un soñador. Alguien que hablaba mucho pero no podía realmente lograr nada. Y el divorcio, la forma en que te traté. Su voz se quebró ligeramente. Pensé que estaba siendo práctica, protegiendo a Martina, protegiendo mi futuro. ¿Y ahora? Ahora veo las entrevistas contigo en las noticias. Veo los titulares sobre justicia y coraje. Veo a todas esas familias que están recuperando esperanza por primera vez en décadas por lo que estás haciendo. Y me doy cuenta de que dejó salir el aire lentamente, que arrojé al hombre equivocado. Bebí mi café, dándome tiempo para procesar esto. Una parte de mí, la parte que todavía recordaba cómo me había mirado con tanto desprecio, quería decir algo cruel, algo hiriente, hacerla sentir aunque fuera una fracción del dolor que había causado. Pero la parte más grande de mí, la parte que había pasado los últimos 6 meses construyendo algo que importaba, ya no necesitaba esa satisfacción. Carolina, dije finalmente, aprecio que hayas venido hasta aquí para decir esto. Debe haber sido difícil. Mateo, yo... comenzó, alcanzando mi mano a través de la mesa. La aparté suavemente. Pero lo que sea que tuviéramos, terminó hace mucho tiempo. No cuando firmaste los papeles del divorcio, sino mucho antes. Cuando decidiste que mi valor como persona estaba determinado por mi cuenta bancaria. Cuando me miraste con desprecio por confiar en mis amigos.
cuando le dijiste a nuestra hija que su padre era un fracaso. Estaba enojada, dijo. Estaba asustada sobre nuestro futuro. Lo sé, y probablemente tenías derecho a estar enojada. Fui ingenuo, confié en las personas equivocadas, cometí errores. Me incliné hacia adelante, sosteniéndole la mirada. Pero la diferencia entre nosotros es que, cuando caí, decidí usar eso para construir algo mejor, no solo para mí, sino para otras personas. Y tú, hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente, decidiste que yo no valía quedarse porque ya no podía darte el estilo de vida que querías. Ella no tenía respuesta para eso, porque era verdad, y ambos lo sabíamos. Puedo perdonarte, Carolina. Ya lo he hecho en realidad. La amargura y la ira solo me estaban lastimando a mí, no a ti. Pero perdonarte no significa volver contigo. No significa pretender que esto, hice un gesto entre nosotros, es algo que pueda o deba ser salvado. ¿Qué pasa con Martina?, preguntó, su voz pequeña. Martina siempre será mi hija, y voy a ser el mejor padre que pueda ser para ella. Pero tú y yo, como pareja, terminamos. Y honestamente, añadí, sintiendo el peso de la verdad mientras la decía, creo que ambos somos más felices así. Salí del café dejando a Carolina sentada sola con su café frío y sus lamentaciones. Y mientras conducía de regreso al Valle de Elqui, sentí algo que no había sentido en todo el tiempo desde el divorcio. Cierre. No la clase de cierre que viene de la venganza o de hacer que alguien sufra, sino el tipo que viene de finalmente, dejar ir lo que ya no te sirve. El juicio comenzó el 15 de abril en el Tribunal Civil de Santiago. La sala del tribunal estaba llena. Don Fernando y su familia ocupaban la primera fila detrás de nuestra mesa. Detrás de ellos había representantes de otras familias que esperaban ver si el caso precedente daría esperanza para sus propios casos. Los medios de comunicación llenaban los asientos públicos. Había cámaras en el pasillo afuera, no permitidas dentro, pero esperando para capturar cada momento del receso. Y al otro lado del pasillo, sentados con sus trajes de miles de dólares y sus portafolios de cuero, estaban los representantes de Constructora Andina y sus abogados de Silva & Asociados. El abogado principal de la defensa era Fernando Silva en persona, fundador de la firma, 70 años de experiencia legal, nunca había perdido un caso importante. Era el tipo de abogado que las grandes corporaciones contrataban cuando no podían permitirse perder. Nuestros primeros 3 días fueron dedicados a establecer la cadena de título de la propiedad y autenticar los documentos originales. Alejandra llamó al historiador de propiedad que habíamos contratado, quien testificó que la familia Rojas había poseído legalmente la tierra desde 1890 hasta 1965, con documentación clara y títulos apropiados. El experto en análisis de escritura fue el siguiente, explicando en detalle, meticuloso, por qué las firmas de mi abuelo en los documentos de zonificación eran claramente falsificaciones. Mostró ejemplos comparativos, señaló inconsistencias, hizo que fuera imposible para cualquiera con ojos creer que esas firmas eran auténticas. Silva intentó desacreditar esto argumentando que las falsificaciones, si es que eran falsificaciones, podrían haber sido hechas por cualquiera, incluyendo potencialmente mi abuelo mismo como parte de alguna venganza elaborada. Pero entonces Alejandra llamó a doña Elena al estrado. Doña Elena, profesora de Derecho retirada, examinadora certificada de documentos notariales, amiga de mi abuelo durante 30 años, testificó que Gabriel Herrera había compartido estos documentos con ella en 2010, casi una década antes de su muerte, que ella había atestiguado y fechado su testimonio sobre los documentos, que él estaba en plenas facultades mentales y había expresado claramente que las firmas no eran suyas. Gabriel Herrera, dijo doña Elena mirando directamente al juez, pasó 40 años de su vida documentando injusticia no por venganza, sino porque creía profundamente en la verdad. Conocía a ese hombre. Era meticuloso, honesto hasta la obsesión, e incapaz del tipo de fraude elaborado que la defensa está sugiriendo. Luego fue mi turno en el estrado. Silva intentó destrozarme. Durante 2 días completos de contrainterrogatorio, trajo a colación cada fracaso de mi vida. La pérdida de mi empresa, el divorcio, el hecho de que había estado viviendo en mi coche, mis supuestos problemas de salud mental. Señor Herrera,
dijo Silva con ese tono de abogado que hace que las preguntas suenen como acusaciones. ¿No es cierto que usted mismo fue víctima de lo que percibió como traición profesional apenas un año antes de descubrir convenientemente esta evidencia? Es cierto que fui traicionado por mis socios, respondí calmadamente. Alejandra me había preparado para esto, y esa experiencia me dio una comprensión personal de cómo funciona el fraude profesional, lo cual me hace particularmente calificado para identificarlo en documentos arquitectónicos. ¿O lo hace particularmente motivado para fabricar venganza? Si quisiera fabricar venganza, señor Silva, lo habría hecho contra las personas que realmente me traicionaron, no contra Constructora Andina, una empresa con la que nunca tuve ninguna conexión personal. Pero sí tiene una motivación financiera, ¿no es así? Este caso podría potencialmente llevar a cientos de demandas similares, cada una de ellas generando honorarios legales, publicidad para usted, posiblemente incluso ofertas de libros o películas. Mi única motivación, dije mirándolo directamente, es completar el trabajo que mi abuelo comenzó, darle a familias como los Rojas la justicia que merecen. Si eso eventualmente lleva a alguna restauración de mi propia reputación, no me disculpo por ello, pero no es por lo que estoy aquí. El momento decisivo llegó en el 6º día del juicio cuando don Fernando testificó. A sus 82 años, caminando con un bastón, necesitando ayuda para subir al estrado, don Fernando podría haber parecido un testigo fácil de descartar. Pero cuando comenzó a hablar, su voz era clara, sus recuerdos eran precisos y su dolor era palpable. Describió la tierra tal como la recordaba, fértil, hermosa, trabajada por generaciones de su familia. Describió el día que los funcionarios aparecieron con órdenes de desalojo, cómo su familia había suplicado explicaciones que nunca llegaron. Describió la oferta de compensación que era tan insultante que apenas cubría 6 meses de arriendo en la ciudad. Nos dijeron que no teníamos opción, dijo, su voz quebrándose, que si no firmábamos voluntariamente simplemente tomarían la tierra de todos modos y no obtendríamos nada. ¿Cómo era eso voluntario? ¿Cómo era eso legal? Silva intentó crear confusión sobre las fechas, sobre los detalles específicos de eventos que habían ocurrido hacía 55 años. Pero don Fernando fue inflexible. Había vivido con estos recuerdos todos los días de su vida. Eran frescos para él en formas que Silva no podía entender. Usted ha tenido 55 años para pensar en esta historia, señor Rojas, dijo Silva. No es posible que sus recuerdos hayan sido, digamos, embellecidos con el tiempo. He tenido 55 años para lamentar no luchar más fuerte, respondió don Fernando. He tenido 55 años para preguntarme qué diferente habría sido la vida de mi familia si no nos hubieran robado nuestro futuro. Esos no son el tipo de recuerdos que se embellecen, señor Silva. Son el tipo de recuerdos que te persiguen todos los días de tu vida. El juicio duró 3 semanas en total. Testimonios, evidencia, argumentos de cierre. Silva argumentó que incluso si había habido irregularidades, eran demasiado antiguas para rectificar, que compensar ahora sería abrir una caja de Pandora que desestabilizaría décadas de desarrollo. Alejandra argumentó que la justicia no tiene estatuto de limitaciones, que el tiempo no hace que el robo sea legal, que las familias merecían restitución sin importar cuánto tiempo había pasado. El juez, un hombre de 60 años llamado Roberto Guzmán, tomó 2 semanas para deliberar. 2 semanas durante las cuales cada medio de noticias en Chile especuló sobre el resultado. 2 semanas durante las cuales recibí cientos de mensajes de apoyo y casi tantas amenazas. La decisión llegó el 15 de mayo. La sala del tribunal estaba aún más llena que antes. Don Fernando estaba allí, por supuesto. Doña Elena. Las familias que esperaban casos similares, los medios de comunicación, representantes de organizaciones de derechos humanos. Y en la parte de atrás, sin que yo lo supiera hasta que me volteé y la vi, estaba Carolina con Martina. El juez Guzmán entró, portando un documento grueso. Todos se pusieron de pie. El silencio en la sala era total. He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada en este caso, comenzó el juez. He considerado los argumentos de ambas partes y he llegado a las siguientes conclusiones. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Primero, encuentro que los documentos presentados por los demandantes son auténticos. El análisis pericial es convincente e irrefutable.
Alejandra apretó mi mano debajo de la mesa. Segundo, encuentro que las firmas del arquitecto Gabriel Herrera en los documentos de zonificación de 1964 fueron falsificaciones. Encuentro además que estas falsificaciones fueron parte de un esquema deliberado para dar apariencia de legitimidad a lo que era esencialmente un robo legal. Podía escuchar a la gente en la galería comenzando a murmurar. Tercero, encuentro que la familia Rojas no vendió voluntariamente su tierra. La evidencia de coerción es clara y convincente. Don Fernando comenzó a llorar silenciosamente. Su hijo puso una mano en su hombro. Por lo tanto, continuó el juez Guzmán, fallo a favor de los demandantes. Ordeno que Constructora Andina proporcione restitución completa basada en el valor de mercado actual de la propiedad, que establezco en $8.5 millones. Además, ordeno daños punitivos de $4 millones por fraude documentado y enriquecimiento injusto. La sala explotó. Gritos de alegría, periodistas corriendo hacia las puertas, abogados de ambos lados procesando lo que acababa de pasar. Además, dijo el juez, su voz cortando el ruido, estoy ordenando una investigación completa de todas las transacciones de Constructora Andina desde 1960 y estoy recomendando que la Fiscalía considere cargos criminales por falsificación de documentos y fraude, $12.5 millones para don Fernando Rojas, y no solo justicia para su familia, sino el precedente que abriría las compuertas para cientos de casos similares. Alejandra me abrazó. Don Fernando estaba sollozando abiertamente ahora, abrazando a su hijo, murmurando, «Gracias», una y otra vez. Doña Elena estaba sonriendo con lágrimas corriendo por su rostro, y cuando me volteé, vi a Carolina empujando entre la multitud, con Martina de la mano. Cuando llegó a mí, dejó que Martina corriera hacia adelante y atrapé a mi hija en mis brazos. «¡Ganaste, papá!», gritó Martina. «Estabas en la televisión y todos dijeron que ganaste». «Ganamos», la corregí. «Todas esas familias ganaron». Carolina se quedó atrás, observando. Nuestras miradas se encontraron por un momento y vi en su expresión no solo lamento, sino algo más. Reconocimiento, quizás. Respeto. Pero no había vuelta atrás para nosotros. Ella lo sabía. Yo lo sabía. Afuera del tribunal, los medios nos abrumaron. Cámaras, micrófonos, periodistas gritando preguntas. Alejandra manejó la mayoría de eso, pero insistieron en que yo también hablara. «Esto no termina aquí», dije a las cámaras. «Mi abuelo documentó cientos de casos como este. Y cada una de esas familias merece la misma justicia que recibió la familia Rojas hoy. Vamos a continuar su trabajo hasta que cada caso documentado haya sido dirigido, hasta que cada familia robada haya recibido restitución». Los siguientes meses fueron un torbellino. El caso Rojas había establecido el precedente legal que necesitábamos. Presentamos otros 20 casos en rápida sucesión. La mayoría se resolvió fuera de los tribunales, las empresas dándose cuenta de que luchar contra la evidencia que teníamos era inútil. Algunos casos tuvieron que ir a juicio, pero ahora teníamos un historial ganador. Ahora teníamos momentum. El dinero comenzó a fluir. No a mí directamente, sino a las familias. Millones de dólares en restitución y daños. Don Fernando Rojas usó sus 12.5 millones para comprar una nueva tierra, más pequeña que la original pero suya. Estableció un fondo fiduciario para sus nietos, asegurándose de que pudieran ir a la universidad. Y donó $500,000 al Centro de Justicia Gabriel Herrera para ayudar a otras familias a perseguir sus propios casos. Otras familias hicieron cosas similares. Recuperaron sus vidas, reconstruyeron sus futuros, y muchos contribuyeron de vuelta al fondo legal para ayudar a la siguiente familia en la línea. Para fin de año, habíamos ganado o resuelto 47 casos. El valor total recuperado para las familias superó los $200 millones, y había otras 150 casos aún en proceso. Mi propia vida cambió también. Las ofertas de trabajo comenzaron a llegar. Firmas de arquitectura que querían mi experiencia en documentos legales técnicos, bufetes de abogados que querían mi testimonio pericial, editoriales que querían que escribiera un libro sobre mi abuelo y su trabajo. Rechacé la mayoría de esas ofertas, pero acepté una posición de consultoría con una organización de derechos humanos que documentaba casos similares de robo de tierras en otros países de América Latina.
Era trabajo a tiempo parcial, podía hacerlo desde la cabaña, y me pagaban lo suficiente para vivir cómodamente mientras continuaba el trabajo del centro de justicia. Y Martina. Martina. El acuerdo de divorcio se renegoció. Ahora tenía custodia compartida, no solo visitas. Martina pasaba cada segundo fin de semana conmigo en la cabaña y un mes completo durante el verano. Había algo saludable en que estuviera lejos de la ciudad, lejos de las presiones de las Condes, jugando en el bosque, ayudándome a organizar archivos, conociendo a las familias que ayudábamos. Una tarde de diciembre, casi exactamente un año después de haber llegado por primera vez a la cabaña, estábamos sentados en el porche reconstruido. Martina estaba leyendo, yo estaba revisando documentos para nuestro próximo caso. El sol se estaba poniendo sobre las montañas, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. «Papá», dijo Martina levantando la vista de su libro, «¿eres feliz ahora?» La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque», dijo lentamente, «solías verte triste todo el tiempo, incluso cuando sonreías, pero ahora te ves diferente. Te ves como si realmente creyeras que las cosas van a estar bien». Me tomé un momento para responder, pensando en todo lo que había cambiado. Hace un año, había estado viviendo en mi coche, convencido de que mi vida había terminado, de que no tenía propósito, de que todo lo que había construido había sido una mentira. Ahora tenía propósito. Tenía trabajo que importaba. Tenía una hija que me respetaba. Tenía la paz que viene de saber que estaba construyendo algo más grande que yo mismo. «Sí», dije finalmente, «creo que soy más feliz ahora de lo que he sido en mucho, mucho tiempo». «¿Mejor que cuando tenías la empresa grande y todo el dinero?» «Mucho mejor», dije, «porque ahora sé para qué es mi vida, y ese conocimiento vale más que todo el dinero del mundo». Dentro de la cabaña podía ver la puerta a la sala de evidencia, ya no sellada, ahora permanentemente abierta. Las paredes cubiertas con mapas y alfileres, cada uno representando una familia, una historia, una injusticia esperando ser corregida. Mi abuelo había pasado 40 años construyendo esta evidencia, esperando a alguien que pudiera usarla. Y de todas las personas en el mundo, me la había dejado a mí. No porque fuera perfecto, no porque nunca hubiera fracasado, sino precisamente porque había fracasado, había sido traicionado, había perdido todo. Porque solo alguien que había estado en el fondo podía verdaderamente entender el valor de levantar a otros. Mientras el sol se ponía completamente y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía, mi teléfono vibró con un mensaje de Alejandra. 3 casos más resueltos hoy. Total recuperado. 8.7 millones. Otro precedente establecido. Esta nunca fue tu herencia, Mateo. Esto es tu legado. Miré las palabras, sintiendo el peso y la verdad de ellas. La cabaña que Carolina y mi familia habían ridiculizado, que había parecido el símbolo final de mi fracaso, se había convertido en el centro de algo que podría cambiar miles de vidas. No era el final que había imaginado cuando entré por primera vez por esa puerta chirriante hace un año. No era el tipo de éxito que Carolina valoraba o que Sebastián y Diego habrían reconocido, pero era mío, y era real, y era suficiente. «Vamos adentro», le dije a Martina. «Hay otra familia que viene mañana. Su caso es de 1973. Vamos a revisar los archivos esta noche para estar preparados». Mientras entrábamos en la cabaña, con la luz cálida derramándose desde las ventanas hacia el bosque oscurecido, sabía con absoluta certeza que esto era exactamente donde se suponía que debía estar. No en un apartamento de lujo en Las Condes, no en una oficina elegante con mi nombre en la puerta, sino aquí, en esta cabaña en las montañas, construida por mi abuelo, llena con la evidencia de décadas de injusticia y la promesa de justicia por venir. Se habían reído cuando heredé esta cabaña, habían pensado que era el final de mi historia. Pero estaban equivocados, era solo el comienzo. A veces la vida te quita todo lo que pensabas que te definía, no para destruirte, sino para mostrarte quién realmente eres, cuando todo lo superficial desaparece. Mi abuelo lo sabía. Por eso me dejó esta herencia precisamente cuando había perdido todo lo demás.
Si esta historia resonó contigo, si te recordó que los finales pueden ser comienzos disfrazados, déjame un comentario. Me encantaría saber qué te llevaste de la historia de Mateo. Y si conoces a alguien atravesando su propio valle, comparte este video. Todos necesitamos recordar que las caídas más profundas a veces nos preparan para los vuelos más altos. Gracias por acompañarme en esta historia.